Listo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias que podemos estudiar este salmo, estos versículos de Salmo 78 en esta mañana. Señor, reconocemos delante de ti que tú nos hiciste, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo 100, que esta es tu palabra, Señor, y nosotros somos tu pueblo, ovejas de tu prado. Pedimos, Padre Santo, que tú ministres la verdad a cada uno de nosotros conforme a tu perfecta voluntad en esta mañana. Toque nuestros corazones y nuestras vidas a través de tu palabra y encamínanos, Señor, conforme a lo que tú quieras para cada uno de nosotros. Y damos gracias, Señor, que tu palabra dice que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, sabemos que tenemos esa cosa. Y esa es palabra tuya, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, dos preguntas. Voy a comenzar con dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que más admira en su papá o su mamá o en alguna persona que tuvo mucha influencia sobre usted durante su niñez y juventud? Piensa en eso por un momento. ¿Qué es lo que más admira en esa persona que estaba tan importante en su niñez o su juventud? Y como muchos de nosotros, la mayoría somos en edad adulto o hasta mayor, a la luz de su respuesta a esta pregunta, otra pregunta: ¿qué legado o herencia quiere dar a sus propios hijos o nietos o aquellas personas de la generación que está surgiendo ahora con quien tiene que ver? ¿Qué legado o herencia quiere darles a ellos? Algunas personas trabajan duro toda la vida para poder dejar a sus hijos algo de valor, como dinero, casas o otras riquezas materiales. Hace poco un amigo me comentó que está agradecido con su papá porque él le enseñó a trabajar duro y respetar las autoridades, y eso le ha servido durante su vida. Yo me acuerdo leyendo un autor que comentaba, él estaba como, sentía abandonado por su papá y su mamá, y la persona a quien más valoraba fue un hombre vecino que mostró verdadero interés en su bienestar y gastaba tiempo con él jugando y compartiendo la vida. Pero yo considero que la herencia más valiosa que puedo dar a mis hijos y a mis nietos es una fe verdadera en Dios, que puede permanecer firme a través de toda la vida, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Y el texto bíblico de hoy se enfoca precisamente en ese tema. Los primeros 3 versículos del Salmo 78 dicen: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Esta introducción es típica de lo que se llaman salmos de sabiduría. Hay varios salmos que están en esta clase de salmos. Otros ejemplos de esta clase son los salmos 8, el salmo 19, parte del salmo 34, entre otros. Estos salmos procuran enseñarnos cómo vivir de acuerdo a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios y en conformidad a su infinita sabiduría. Mateo 13, 34 a 35, cita el versículo 2 del Salmo 78 para explicar por qué Jesús enseñaba con parábolas. Dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas y hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, Mateo tomó este salmo como profecía. La diferencia entre las parábolas de Jesús y la enseñanza del Salmo 78 es esto: Jesús usaba relatos de la vida diaria para enseñar verdades espirituales, actividades como pescar, cultivar la tierra,
pastorear ovejas y hasta barrer el piso de la casa. Este salmo, el 78, usa eventos de la historia de la nación de Israel para respaldar el tema central de su enseñanza. Y ese tema es precisamente, debemos enseñar a nuestros hijos y nietos a conocer a Dios y a tener fe en Él. La introducción del Salmo dice que nuestros padres nos enseñaron estas verdades. Cada uno de nosotros hemos oído la verdad acerca de Dios de alguien, sea de los padres o de alguna otra persona, quien se atrevió a anunciarnos el Evangelio y animarnos a recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Los versículos 4 y 5 del Salmo 78 dicen aquí, así: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. El salmista nos anima a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos tres clases de cosas: las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Vamos a hablar en detalle de cada una de estas tres clases de información que debemos anunciar a la generación que está surgiendo ahora. Entonces, la alabanza a Dios es el acto de reconocer, proclamar y bendecir las virtudes, grandeza, belleza y gloria, tanto de Él como de sus obras. El que sea nuestro Dios hace natural que lo alabemos, según Éxodo 15:2. El propósito del pueblo de Dios es publicar sus alabanzas, según Isaías 43:21. Y la alabanza sale de un corazón gozoso, según Primera de Crónicas 16:35. Los Salmos, libro de alabanza por excelencia, nos enseña, entre otras cosas, y acá hay una lista de cositas que están en los Salmos con las citas, que si le interesa buscarlas. Nos enseña, 1, Jehová es digno de ser alabado. La alabanza de Dios es suave y hermosa. Ahí está la cita. Hay que llegar ante su presencia con alabanza. Dios habita entre las alabanzas de Israel, su pueblo. Alabamos a Dios por su justicia, por su poder, por su palabra. Alabamos a Dios por su misericordia, por su santidad, por su bondad. Alabamos a Dios por la grandeza de su nombre, por su salvación, por las respuestas a nuestras oraciones y por su creación. Alaban a Dios los que teman a Jehová, según el Salmo 22:23. Los que habiten en su casa, en la congregación de los santos, en la reunión de los ancianos, en el santo templo, y lo hacen con sinceridad y rectitud, con gozo, con danza, con cánticos e instrumentos musicales. Un día todos los reyes de la tierra y todos los pueblos alabarán al Señor, según los Salmos. Así como toda la creación canta su gloria, porque según el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, además de enseñar a los hijos de las alabanzas de Jehová, dice que debemos enseñarlos de su poder. Según Isaías 40:26, la misma creación demuestra el poder de Dios, que es ilimitado. Y según Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El poder ilimitado de Dios hace que la Biblia nos enseñe que no hay nada imposible para Dios, según Lucas 1:37. Y en Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que
Tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y en Romanos 1:20 Pablo declara, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Según Salmo 78, debemos enseñar a otros del poder ilimitado e infinito de nuestro Dios. Entonces, la tercera clase de cosas que debemos enseñar a las generaciones futuras, además de las alabanzas de Jehová y de su poder, es las maravillas que él hizo. El salmista, además de las alabanzas de Jehová y de su poder, el salmista detalla algunas de aquellas maravillas en los versículos 11 a 72 de este Salmo 78. Él se enfoca en el éxodo de Egipto, los 40 años en el desierto, la conquista de la tierra y el periodo de jueces, y termina su selección de eventos históricos con el nombramiento de David como rey. Entonces uno sospecha que este salmo fue compuesto durante el reinado de David, porque por la temporada de historia de Israel que este salmo cuenta, porque termina con el nombramiento del rey David, quien según el salmo pastoreó con corazón sincero y con mano experta los dirigió. Ese periodo de la historia de Israel fue un periodo donde ellos pasaron por muchas pruebas, pero también vieron muchas veces las maravillas que Dios hizo a favor de ellos. Desde el reinado de David hasta el día de hoy han pasado más de 3,000 años y se han multiplicado miles de veces las maravillas que ha hecho Dios. Muchos de ellos están relatados, narrados en los textos bíblicos, desde Primera de Reyes hasta el libro de Apocalipsis, que predice algunas de las maravillas, las hazañas que Dios hará al final del tiempo. Pero sin duda la culminación de las maravillas que ha sido y que hará Dios es la redención efectuada por la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesucristo. Eso nos relata los evangelios. Y todavía esperamos su segunda venida, que será la maravilla más maravillosa de todas. Nuestro deber es hablar de estas cosas. No debemos nunca cansarnos de hablar de las alabanzas de Dios, de su gran poder y de las maravillas que él ha hecho. Entonces, la última frase de Salmo 78, 5 a 6, nos da una razón por qué debemos hacer eso. Estos versículos dicen, Dios les ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones verdaderas y los hijos que habrían de nacer, que a su vez lo enseñarían a sus hijos. Estas palabras significan que este proceso de hablar de las alabanzas de Dios, de su poder y de sus maravillas debe continuar de generación a generación mientras Dios permite que esta creación siga en pie. Y eso no es una cosa opcional, dice que es algo que Dios ordenó, es un mandato de Dios, que tenemos que estar hablando de estas cosas. Además, contar de las alabanzas de Dios, el poder de Dios y las maravillas de Dios es una muestra verdadera de amor para nuestros hijos. Porque el siguiente versículo, el versículo 7, dice así, así ellos, o sea, nuestros hijos, pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. No existe una forma más segura de garantizar el bienestar y la bendición de nuestros hijos que esto. Si ellos confían en Dios y viven en obediencia a Él, entonces Dios promete bendecirlos. Él procurará el bienestar de ellos, cosa que ninguno de nosotros podemos garantizar.
pero Dios sí lo puede hacer. La alternativa de esto está destacada en el resto del Salmo, introducida por el versículo 8 que dice: así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Deuteronomio 28 y Levítico 26 advierten a nosotros, al pueblo de Dios, de las consecuencias de la rebeldía y la desobediencia a Dios, que incluye cosas como enfermedades, derrotas, calamidades, desastres, tristezas, dolores, luchas y miedos, todos debido a haber abandonado a Dios para coger nuestro propio camino. Entonces, si queremos que nuestros hijos reciban bendición de Dios, debemos procurar que ellos anden en sus caminos, contándoles de las alabanzas de Dios, de su gran poder y de las hazañas que Él ha hecho. Perdón, yo moví. Acá estamos. Uno más. Ahí estamos. El libro de Jueces, capítulo 2, 8 a 10, habla de lo que pasa cuando no cumplimos este orden de hablar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la generación venidera de las cosas de Dios. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué habrá sucedido para que esa generación que se levantó fuera ignorante de las hazañas de Dios? Seguramente los padres no se preocupaban de contar a sus hijos lo que Dios había hecho. El libro de Jueces narra el descenso de Israel durante los próximos 100 o 200 años a la idolatría, la inmoralidad, la homosexualidad y la violencia, debido a que no conocían a Dios ni sabían de sus obras. Y yo observo que miles de jóvenes en Colombia y en casi todo el mundo ahora están transitando este mismo camino de descenso, también debido a la ignorancia acerca de quién es Dios y qué ha hecho Él. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos una relación personal con Cristo y con Dios el Padre. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y podemos hablar de las alabanzas de Dios, de su gran poder y de las maravillas que Él ha hecho. Según este salmo, hablar de estas cosas puede cambiar el rumbo de aquellos que están alejados de Dios y alejándose cada día más por su propia rebeldía y desobediencia. Hay muchos otros pasajes en la Biblia que enseñan lo mismo de este salmo. Voy a leerles algunos. Por ejemplo, Deuteronomio 6, 6 a 9 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje dice que debemos hablar de Dios en la casa y afuera de la casa, o sea, en todo lugar. Dice que debemos hacerlo al acostarnos y al levantarnos, o sea, en todo tiempo. Y que debemos tener recordatorios de la palabra de Dios en nuestro cuerpo y en nuestra casa. Hay personas que llevan camisetas con un versículo de la Biblia, otras personas que cuelgan en la pared un versículo de la Biblia o algo así. Otro pasaje que habla casi igual es Deuteronomio 11, 18 a 21. Allá dice: grabad pues estas palabras en vuestro corazón. Eso quiere decir memorizar la palabra de Dios. Y en vuestra alma, dice, atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
y escríbelas en los postes de tu casa y en las puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Este lleva el mismo mensaje que el cita anterior, con una promesa para la nación de Israel de larga vida en la tierra prometida. Para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, esa promesa significa bendición en esta vida y la vida eterna en el cielo después. Para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y según Éxodo capítulo 20, hasta 1000 generaciones de los que aman a Dios y obedecen sus mandamientos. Otra cita que nos enseña la misma cosa, Deuteronomio 4, 9 a 10 dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúname al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que viven sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Otra vez, el mandato del Señor es no olvidarse de él y enseñar a los hijos y a los nietos. Otras citas que dicen algo semejante en los Salmos, Salmo 22, 30, 31, dice: la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Y el Salmo 22, ese es el Salmo que empieza con la frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que el Señor Jesucristo citó cuando estaba dando su vida por nosotros en la cruz. Y al citar ese Salmo, yo creo que el Señor Jesucristo estaba pensando en todo el Salmo, porque el Salmo sí empieza con mucho dolor y mucha duda. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero termine con victoria, diciendo que el salmista contarán a generaciones futuras las cosas que Dios ha hecho. También el Salmo 145, 4 dice: una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Acá la idea es que los ancianos, los adultos, los mayores estarán hablando a los jóvenes acerca de las cosas que Dios ha hecho. Y el profeta Joel, capítulo 1, versículo 3, dice: contadlo a vuestros hijos y a vuestros hijos de sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Otra vez enfatizando este ciclo que tiene que suceder y continuar de generación a generación a generación. La razón por qué la iglesia existe hoy es porque generaciones anteriores se atrevieron a hablar del Señor, anunciar el evangelio y animar a personas a recibir al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros que estamos acá escuchando hoy, estamos acá porque alguien nos habló de la palabra de Dios. Y el deber, la orden de Dios, según estas citas que estamos hablando, es que nosotros hablamos a otros de estas cosas. En el Nuevo Testamento hay citas, Efesios 6:4, por ejemplo, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en 1 de Timoteo, Dios menciona a Timoteo que él tiene fe ahora porque su mamá y su abuelita le enseñaron la palabra de Dios. Para resumir, la herencia más valiosa que podemos dar a la generación que está surgiendo es hablarles de las alabanzas del Señor, de su gran poder y de sus hechos maravillosos. Pero no basta el hablar solamente, es necesario que nuestro hablar sea consistente con nuestro andar. Porque si hablamos del Señor, pero la vida diaria está caracterizada por la desobediencia y la rebeldía, nuestras palabras tendrán poco impacto
sobre nuestros hijos, nuestros nietos. En cambio, una vida caracterizada por la obediencia y sometimiento a Dios agregue importancia a las palabras que hablamos en alabanza en Él, en agradecimiento por su poder y por sus hechos. Romanos 10, 13 a 14 dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Marcos Witt, el cantante mexicano, responde a esta pregunta con la letra de una canción que dice así: enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Oremos. Padre, damos gracias que Jesús es la luz de este mundo y que Él ha dicho a nosotros que nosotros también somos la luz de este mundo. Pero no tenemos luz propia. Somos como la luna que refleja la luz de otro cuerpo celestial. Nosotros reflejamos la luz del Señor Jesucristo. Y como en esta canción y otra canción por Hillsong, Señor, pedimos que esa luz de Jesucristo brille en nosotros cada día más y más. Por nuestros hechos, por nuestras palabras, por nuestra manera de enfrentar las cosas buenas y las cosas malas que nos suceden en este mundo, Señor. Pedimos que seamos testigos tuyos, Señor, que testifiquen de tus alabanzas, de tu gran poder y de las maravillas que has hecho. Y pedimos, Padre Santo, que esa luz que brilla a través de tu iglesia, a través de cada uno de nosotros, podemos tener una influencia, un impacto sobre las vidas de las personas que nos rodean, sobre nuestros hijos y nietos, en primer lugar, sobre las personas más jóvenes con quienes tenemos contacto en el transcurso de la vida, nuestros vecinos, las personas con quienes negociamos o con quienes tenemos contacto por una y otra razón. Señor, por favor, úsanos para que la verdad de tu palabra, la verdad de quién eres tú, se extiende cada día más y más en este mundo tan necesitado. Señor, miramos alrededor de nosotros, miramos a veces nuestros gobernantes, Señor, las personas de influencia, de riqueza en este mundo, y Señor, nos abruma tanta maldad y tanta necesidad que hay en el mundo. Y reconocemos delante de ti, Señor, que pues la palabra de Dios está en nuestra boca, está en nuestro corazón. Lo tenemos, Señor. Ayúdanos a ser atrevidos para hablarlo con denuedo, Señor, cuando conviene y cuando a nosotros nos parece que no conviene hablarlos. Ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos. Lo vemos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Gracias por tu apoyo. Tu generosidad nos permite dar a los necesitados, apoyar a nuestros misioneros y funcionar como iglesia en medio de la pandemia. Dios siempre ha sido fiel con nuestra comunidad.